7 días con el Espíritu Santo. Por Leonardo Navarro. Dedicatoria. Doy gracias a Dios Padre, por su amor infinito y por darnos el regalo maravilloso de su Espíritu Santo. Agradezco a Dios Hijo, Jesucristo, porque su sacrificio en la cruz hizo posible que hoy podamos experimentar su presencia de una manera real y transformadora. Y al Espíritu Santo, le agradezco por su paciencia inagotable, por su guía constante y por nunca dejar de trabajar en mi vida. También quiero expresar mi gratitud a mis mentores espirituales, quienes con su enseñanza y ejemplo me han guiado en este camino de fe. Su dedicación y amor por Dios han sido una inspiración para mí. Por último, agradezco a mi esposa e hijos, quienes han sido mi mayor apoyo en este caminar. Su amor, comprensión y oración constante han sido fundamentales en mi crecimiento espiritual. Que este libro sea de bendición para todo aquel que lo lea, y que el Espíritu Santo obre poderosamente en sus vidas, así como lo ha hecho en la mía. Introducción. El Espíritu Santo no es solo una experiencia, una emoción o un momento aislado en la vida del creyente. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y su deseo es habitar en nosotros, guiarnos y transformarnos día a día. Este libro no es solo una lectura, es un camino de 7 días en los que juntos exploraremos diferentes facetas de su obra. Cada capítulo está diseñado para ayudarte a entender más sobre su presencia, su amor y su poder en nuestra vida cotidiana. A lo largo de mi vida he visto cómo el Espíritu Santo ha obrado de maneras asombrosas, guiándome en momentos de incertidumbre, renovando mi espíritu en tiempos de prueba y llenando mi corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, mi deseo es compartir contigo estas vivencias, junto con principios bíblicos que te ayudarán a desarrollar una relación más cercana con Él. Al iniciar este viaje de 7 días, mi oración es que cada palabra despierte en ti un hambre y sed de su presencia. Que no solo leas, sino que vivas cada experiencia, permitiéndole al Espíritu Santo hacer su obra en tu vida. Si hoy estás aquí, no es coincidencia. Dios tiene algo preparado para ti. Prepárate, porque estos 7 días con el Espíritu Santo pueden marcar un antes y un después en tu vida espiritual. ¿Cómo aprovechar este ebook? Para que esta experiencia sea aún más significativa, te recomiendo orar antes de leer cada día, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Tomar notas de lo que Dios te hable a través de cada capítulo. Reflexionar y meditar en los versículos clave de cada día. Poner en práctica lo aprendido, viviendo cada enseñanza en tu día a día. Que el Espíritu Santo te guíe en este viaje espiritual. Día 1. Un día muy maravilloso. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, versículo 24. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo está a punto de suceder. Una sensación inexplicable nos invade, como si una puerta estuviera a punto de abrirse, pero no sabemos qué hay del otro lado. Así me sentía aquel día, sin imaginar que estaba a punto de experimentar lo que tanto había anhelado. Desde hacía tiempo escuchaba hablar del bautismo del Espíritu Santo. Leía testimonios, veía a otro recibirlo, pero por más que lo deseaba con todo mi ser, parecía que no era mi momento. Lo buscaba con ansias, me metía en reuniones de oración, incluso en encuentros donde no me correspondía estar, solo por estar más cerca de su presencia. Pero nada sucedía, hasta ese día. ¿Te ha pasado? Cuando esperas algo con tanta fuerza que hasta tus pensamientos parecen gritarlo al cielo, pero la respuesta parece tardar demasiado. Vivíamos en tiempos difíciles, llenos de escasez y problemas. Nuestra casa se inundaba cuando llovía, apenas tenía ropa para vestirme, y mi autoestima estaba por los suelos. Pero en medio de todo, Dios estaba allí. Aunque no lo entendía, su amor me cubría como un manto invisible. Lo que no sabía es que Dios responde al anhelo profundo del corazón. Él ya me anhelaba antes de que yo lo anhelara a Él. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
Santiago 4:2.5. Dios no solo quiere una relación contigo dentro de la iglesia. Él quiere estar contigo en cada instante de tu vida, en lo cotidiano, en lo simple. No es solo en las reuniones espirituales donde Él se manifiesta, sino en cada sorbo de café que tomas, en cada respiro, en cada instante. Muchos esperan una gran experiencia para decidir entregarse de lleno a Dios, pero ¿qué harás cuando no sientas nada extraordinario? Si solo te mueves cuando algo sobrenatural ocurre, perderás la verdadera esencia de una relación con Él. Es hora de cambiar tu mentalidad. Dios no es un Dios de momentos aislados, sino el Dios de toda tu vida. La sorpresa divina. Esa tarde parecía como cualquier otra. Estaba a punto de salir cuando alguien llamó a la puerta. Un hermano en Cristo vino a visitarnos. Nos sentamos y comenzamos a orar. Nada fuera de lo común, al menos eso creía yo, hasta que algo empezó a suceder. El ambiente cambió en un instante. Una presencia indescriptible llenó la sala. Era como si una brisa cálida recorriera cada rincón, pero no era aire, era algo más profundo. Sentí una corriente recorrer mi cuerpo, un fuego que no quemaba, pero ardía en mi interior. El Espíritu Santo estaba allí. Sin darme cuenta, mis labios comenzaron a hablar en otras lenguas. No me importó nada más. Afuera, mis amigos hablaban entre sí, pero en ese momento, el mundo entero dejó de existir. Estaba envuelto en la presencia más maravillosa que jamás había experimentado. No hubo manos impuestas, no hubo una gran multitud, solo Dios y yo en una comunión sin barreras. Ese río de vida comenzó a fluir en mí, y después de 20 años sigue fluyendo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti está despertando. Hay un hambre dentro de ti que no puedes ignorar. Ya es hora de levantarte y recibir lo que Dios tiene para ti. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan, las 7:38. Acompáñame en estos 7 días y descubramos juntos los ríos del Espíritu Santo. Dios está esperando por ti. Dios te bendiga. Día 2. Dios se metió al baño. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 2.7. Había algo diferente en mi vida. Cada oración, cada momento a solas con Dios, se había convertido en un encuentro sobrenatural. Mis amigos y yo orábamos hasta altas horas de la noche, hablábamos en lenguas, experimentábamos un avivamiento profundo. Era algo que no podía contener. Dios nos envolvía con su presencia, llenándonos de un gozo inexplicable. Sentía que mi corazón estaba siendo transformado por completo. Con ese fuego en mi interior, comencé a evangelizar. Ayunaba, convocaba reuniones de oración y veía cómo Dios tocaba a otros con su espíritu. Sin embargo, aprendí algo crucial. No podemos hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas. Puedes intentarlo por años, desgastarte, pero sin el Espíritu Santo, los resultados serán mínimos. Jesús mismo lo dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 2.5. Antes de ascender al cielo, Jesús les dio una última instrucción a sus discípulos. No debían salir a predicar aún. Aunque ya tenían el mensaje, aún les faltaba algo esencial: el poder del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hechos 1:2.4. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:2.8. Sin el Espíritu Santo, no podemos ser testigos efectivos. No podemos cambiar corazones. No podemos convencer a nadie. Es Dios quien hace la obra. Si hoy crees en Él, es porque su Espíritu te convenció. No fue por palabras humanas ni por casualidad. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. La visión en el baño. Dios quiere estar en cada instante de tu vida. No es un Dios de reuniones, es un Dios de cada momento. Un día, mientras me alistaba para ir a la iglesia, tuve una de las experiencias más asombrosas con Él. Estaba en la ducha, simplemente hablando con Dios. Le pregunté con sinceridad: Señor, ¿cuándo tocarás con tu espíritu a aquel hermano que te busca con tanto anhelo? De repente mi mente se iluminó con una visión. Vi al joven en el altar, con sus manos levantadas, mientras aguas cristalinas descendían sobre él. Y en ese momento escuché claramente una voz que me dijo: esta misma noche lo tocaré. Dios se había metido al baño conmigo. Su presencia no tiene límites. No importa dónde estés, Él está ahí. Sentí una certeza absoluta de que esa noche algo sobrenatural ocurriría. Fui a la reunión con gozo en mi corazón. Mientras el predicador hacía el llamado al altar, yo tocaba el piano. En medio de la adoración, escuché nuevamente la voz de Dios dentro de mí. Ya lo estoy haciendo. Levanté mi mirada y allí estaba el joven, exactamente como lo había visto en la visión. Sus manos levantadas, su rostro lleno de gozo, mientras el Espíritu Santo descendía sobre él. El poder de Dios era tan fuerte que la reunión se extendió hasta el amanecer. Nos quedamos en casa de aquel joven, orando toda la noche, sin sentir sueño, sin querer que ese momento terminara. Dios había cumplido su palabra y nos había llenado de su gloria. Dios quiere llenarte hoy. Dios no solo quiere tocarte, quiere transformarte, quiere cambiar todo a tu alrededor. Si tienes hambre de su presencia, no esperes más. Levanta tus ojos al cielo y dile con todo tu corazón: a mí también, Señor. Dame a mí también. Día 3. Estoy formando tu carácter. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías 18:2.2. No entendía lo que estaba pasando. Durante meses, una crisis de salud me afectaba sin previo aviso. No importaba dónde estuviera, de repente me sentía mal. Oraba, clamaba, le pedía a Dios ayuda, pero parecía que Él guardaba silencio. Me respondía en otras áreas, pero en esta lucha, su voz parecía distante. Un día, mientras atendía a un cliente y me preparaba para ir a la iglesia, el malestar volvió con fuerza. Me sentí sin fuerzas y sin respuestas. Subí al autobús y en mi mente clamé: Señor, ¿qué hice mal? Si fallé, muéstrame en qué, para poder corregirlo. No había reproche en mis palabras, solo un deseo genuino de entender. Esa noche llegué a la iglesia para tocar el piano en la reunión. En medio de la alabanza, el pastor se acercó. Pensé que me pediría cambiar la canción, pero en lugar de eso, puso su mano sobre mí y comenzó a orar. La atmósfera cambió por completo. Sentí la presencia de Dios llenar el lugar, y entonces, a través del pastor, el Espíritu Santo habló. No es que hayas fallado, sino que estoy formando tu carácter. ¿Qué impacto tuvieron esas palabras en mi vida? El pastor no sabía por lo que estaba pasando. No conocía mis pensamientos, pero Dios sí. No había pronunciado mi clamor en voz alta, solo lo había dicho en mi corazón, pero Dios lo había escuchado. Dios es personal, Él te conoce, te escucha y te responde en el momento perfecto. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Es alguien real, que te ama, te sostiene, se goza contigo y te ayuda en tu debilidad. No tienes que esperar una reunión especial para experimentar su presencia. Él está contigo ahora mismo, donde quiera que estés. Así como Jesús caminó con sus discípulos, el Espíritu Santo camina contigo. No postergues tu comunión con Él. No necesitas esperar el momento adecuado para buscarlo. Él está aquí, listo para fortalecerte, levantarte y hacer algo nuevo en tu vida. Hoy es tu día de victoria. No temas. Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas para superar cualquier desafío.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan las 11:40. Día 4. Obedece. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel las 15:22. El camino del Señor se resume en una sola palabra: obedecer. No se trata de cuántas experiencias tengamos, ni de cuántos dones o logros acumulamos. Si no aprendemos a obedecer, todo lo demás pierde valor. Salomón lo expresó de manera clara. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés las 12:13. Nuestra vida no se trata de alcanzar éxito, reconocimiento o posesiones, sino de vivir en una relación genuina con Dios, permaneciendo en su voluntad. Gracias al sacrificio redentor de Jesús, podemos acercarnos a Él y caminar en obediencia. La rebelión y sus consecuencias. Jonás intentó huir de Dios y justificó su desobediencia. Humanamente, tenía razones para rechazar la misión de predicar en Nínive. Sabía de la maldad de ese pueblo y no podía tolerar que Dios les diera una oportunidad de arrepentimiento. Pero los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Muchas veces buscamos excusas para no obedecer. Dios no me ayudó. Me han pasado muchas cosas malas. ¿Por qué permitió esta enfermedad? Soy muy joven, soy demasiado viejo. Pero la realidad es que, consciente o inconscientemente, tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios y luego nos quejamos de las consecuencias. Si hoy estás en una situación difícil, Dios te da una nueva oportunidad. No sigas justificando tu desobediencia. Levántate y obedece a tu llamado. Lecciones de obediencia. Recuerdo una ocasión en la iglesia cuando el Señor me dijo que orara por una persona y le diera un mensaje. Pero no obedecí. Luché internamente con el mandato, poniéndole excusas a Dios. Minutos después, alguien más se abrió paso entre la multitud, llegó a esa persona y le dio exactamente el mensaje que Dios me había dicho que transmitiera. Qué vergüenza y qué dolor sentí en mi corazón. Dios no depende de nosotros. Si no obedecemos, usará a otro. Otra vez, mientras viajaba en autobús, sentí que Dios me pedía que hablara con una mujer. Al principio dudé, pero esta vez decidí obedecer. Le compartí la palabra y después de unos minutos me dijo: yo estaba orando en mi mente, pidiéndole a Dios que me enviara una señal de que Él estaba conmigo. Dios la había escuchado y me usó para responderle. No hay gozo más grande que el de obedecer la voz del Señor. El poder de la obediencia. Hoy es el día de hacer las cosas bien. No sigas postergando lo que Dios te ha pedido. Obedece, aunque no entiendas el porqué. Cada acto de obediencia te lleva más cerca de su voluntad y de su propósito para tu vida. Dios te bendiga. Día 5. Tú me amas. Y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová. También yo te he oído, dice Jehová. 2 Reyes las 22:19. En los inicios de mi vida cristiana no tenía dudas sobre Dios, pero sí muchas sobre mí mismo. Me angustiaba fallarle. Me preguntaba si realmente le amaba como él merecía. Sabía que su amor era infinito. Sentía su presencia, pero mi inseguridad y mis complejos me ataban. Me costaba hablar con las personas, evitaba el contacto visual y algunos incluso pensaban que yo era tímido o torpe. Pero Dios tenía planes mucho más grandes para mí. Con el tiempo Él comenzó a obrar en mi vida de una manera impresionante. El mismo joven que apenas podía hablar en público empezó a predicar en las calles, en los autobuses, en iglesias y hasta por internet a personas de distintos países. ¡Qué increíble transformación! Dios es experto en hacer cambios radicales, en levantar a los que se sienten pequeños y demostrarles que son valiosos en sus manos. Aún en medio de ese crecimiento seguía teniendo momentos de duda. Recuerdo un día cuando fui solo a la escuela dominical. Solo tenía dinero para el pasaje de ida, pero el hambre de Dios me impulsó a ir sin preocuparme por el regreso. Al final de la clase todos se marchaban, pero yo me acerqué al maestro.
Era un hombre metódico, preciso en su enseñanza. Con el corazón inquieto, le pedí que orara por mí. Mientras oraba, la presencia del Señor descendió poderosamente sobre mí. En medio de la oración, el Espíritu Santo usó a aquel varón para decirme algo que nunca olvidaré. Yo he escudriñado tu corazón y sé que tú me amas. Al escuchar esas palabras, rompí en llanto. Dios había respondido mi pregunta sin que yo la expresara en voz alta. Él conocía mi corazón mejor de lo que yo mismo lo conocía. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan, las 15:16. Ese día volví a casa a pie, sin dinero para el autobús, pero con el corazón rebosando de gozo. No importaban los kilómetros ni los peligros en el camino, porque sentía que Dios mismo caminaba conmigo. Él se interesa por ti, te escucha y te ama más de lo que imaginas. El Espíritu Santo es real, pero muchas veces lo ignoramos. Hoy es el día de iniciar de nuevo, de dejar atrás las cosas que no agradan al Señor y comenzar una relación más profunda con Él. Si eres joven, entrégale los mejores años de tu vida. Si honras a Dios, Él te honrará. Hablará a tu corazón, te mostrará cosas maravillosas y cambiará tu vida como nunca imaginaste. No esperes más. Empieza ahora tu amistad con Dios. Te prometo que no te arrepentirás. Dios te bendiga. Día 6. Solo para valientes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El camino del Señor no es para los débiles de corazón. La verdadera valentía no radica en la fuerza física o la determinación humana, sino en la completa dependencia de Dios. Estamos en una guerra espiritual, y nuestra única garantía de victoria es permanecer fortalecidos en el Señor y revestidos con su armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La batalla invisible. El Espíritu Santo me ha permitido ver lo que ocurre en el mundo espiritual. He sido testigo de cómo las fuerzas de maldad intentan frenar la obra de Dios. Recuerdo el día en que oramos por una mujer que no podía caminar. El ambiente era pesado. El lugar reflejaba miseria y opresión. Mientras orábamos, algo comenzó a manifestarse en ella. De repente se puso de pie. Aquella mujer que no podía caminar estaba de pie. Pero no era ella quien hablaba, sino un demonio a través de su cuerpo. Con autoridad en el nombre de Jesús, oramos hasta que fue completamente libre. Ese día entendí algo crucial. Nuestra lucha no es contra lo visible, sino contra lo invisible. La clave para vencer. Jesús mismo dependió totalmente del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mateo 4:2.1. Dio mandamientos por el Espíritu. Hechos 1:2.2. Y fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Si el Hijo de Dios necesitó del Espíritu Santo para vencer, ¿cuánto más nosotros? No podemos ganar esta batalla con nuestras propias fuerzas. La verdadera guerra espiritual no consiste en reprender demonios por todas partes, sino en vivir una vida llena del Espíritu. La armadura de Dios no es solo un concepto teórico, sino un reflejo del carácter de un cristiano guiado por el Espíritu Santo. Verdad, justicia, fe, salvación, oración y la palabra de Dios. Muchos dicen hacer guerra espiritual, pero caen porque no han aprendido que la primera batalla que debemos ganar es la de vivir como a Dios le agrada. No se trata solo de declarar palabras de autoridad, sino de vivir una vida de humildad, santidad y dominio propio. El mayor acto de valentía es someterse completamente a Dios. Una vida de dependencia total. No vamos a experimentar la victoria de Dios si no aprendemos a depender completamente de su Espíritu Santo. Esto no significa aislarnos del mundo o vivir encerrados en oración, sino llevar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Que cada pensamiento, cada acción y cada decisión estén rendidos a Él.
Hoy es el día para tomar la decisión de vivir en comunión con el Espíritu Santo. No dejes pasar más tiempo. Levántate y sé valiente. La verdadera valentía es agradar a Dios. Dios te bendiga. Día 7. Un Dios muy personal. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. Dios no es un ser lejano ni indiferente. Él es un Dios cercano, íntimo y personal. Quiere relacionarse contigo de una manera única, como un padre amoroso que se interesa por cada detalle de tu vida. Una relación más allá de los sentimientos. A veces pensamos que Dios nos ama más cuando sentimos su presencia y menos cuando no lo hacemos. Pero el amor de Dios no depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad inquebrantable. Una vez leí una anécdota de una mujer que tuvo un sueño en el que veía 3 personas orando. Jesús se acercó a la primera y la consoló, a la segunda solo la miró y a la tercera simplemente pasó de largo. La mujer confundida pensó: Dios ama más a la primera y está enojado con la última. Pero el Espíritu Santo le dijo: la primera es la más débil y necesita constante consuelo. La segunda ha aprendido a confiar sin necesitar señales constantes. Y la última es una guerrera que sigue adelante sin depender de lo que siente. Así es Dios. Nos ama igual, pero nos trata según nuestra madurez espiritual. No dependas de lo que sientes. Dios está contigo, aunque no siempre lo percibas. Cuando Dios guarda silencio. He experimentado momentos en los que sentía que Dios no respondía a mis oraciones. Me desesperaba, quería su dirección de inmediato. Recuerdo un día en el que decidí que no volvería a la iglesia hasta que Dios me hablara. Era una prueba infantil, lo sé, pero estaba desesperado. Sin embargo, mi esposa insistió en que fuera y terminé asistiendo. Esa noche, el predicador cambió su mensaje en medio de la predicación. Dios estaba hablándome directamente. Luego, mientras tocaba el piano, el predicador se acercó y comenzó a orar por mí. Cada palabra que dijo era la respuesta exacta que yo necesitaba. Dios había estado escuchando todo el tiempo, pero yo no estaba viendo con los ojos correctos. Dios es un Dios muy personal. Él no nos ignora, no nos abandona, y siempre tiene el momento perfecto para hablarnos. Una oración que marca la diferencia. Muchas veces nuestras oraciones se convierten en simples rutinas. Repetimos frases sin sentido, establecemos metas religiosas y nos olvidamos de que estamos hablando con un Dios vivo. Dejemos de medir nuestra espiritualidad por cuántas horas oramos o cuántas veces ayunamos. Dios no responde por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad del corazón. Jesús nunca estableció un método rígido para la oración. De hecho, la Biblia nunca menciona que cerrara los ojos al orar. Al contrario, levantaba su mirada al cielo. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escucharlo. Si solo hablamos y no permitimos que Él nos hable, ¿realmente estamos orando o solo monologando? El enemigo no teme a quien grita más en oración, sino a quien vive una vida transformada. El verdadero poder espiritual no está en reprender al diablo todo el tiempo, sino en vivir en santidad, amor y humildad. Es hora de hacer de Dios una presencia real y cotidiana en nuestra vida. No solo 7 días con el Espíritu Santo, sino una vida entera en comunión con Él. Dios te bendiga. El poder del Espíritu Santo en la vida de L. Moody Dwight L. Moody era un predicador apasionado y dedicado a compartir el Evangelio. Sus sermones atraían multitudes y muchos acudían a escucharlo. Sin embargo, algo faltaba. A pesar de sus esfuerzos, sentía que sus palabras no tenían el impacto que él deseaba. Predicaba con elocuencia, pero sin el poder transformador que veía en las Escrituras. Un día, 2 ancianas se le acercaron y le dijeron: «Estamos orando para que reciba el poder del Espíritu Santo». Al principio, Moody no entendió. ¿Acaso no estaba ya sirviendo a Dios? ¿No predicaba con fervor? Pero con el tiempo, sus palabras comenzaron a inquietarlo. Se dio cuenta de que estaba obrando en sus propias fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo.
determinó buscar a Dios con todo su corazón. Durante semanas, oró y clamó intensamente por un derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Hasta que un día, mientras caminaba por las calles de Nueva York, fue súbitamente invadido por la presencia de Dios. Él mismo describió la experiencia. No puedo describirlo, no puedo explicarlo. Solo puedo decir que Dios se reveló a mí de una manera tan poderosa que tuve que rogarle que detuviera su presencia, porque no podía soportarlo más. Desde ese momento, su predicación cambió para siempre. Ya no era solo un hombre apasionado por el Evangelio, sino un instrumento lleno del Espíritu Santo. Sus mensajes, que antes impactaban a cientos, ahora transformaban a miles. Personas caían bajo convicción de pecado, y un avivamiento sin precedentes comenzó a extenderse por donde él iba. La diferencia no estaba en sus palabras, sino en la presencia del Espíritu Santo obrando a través de él. El Espíritu Santo quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez sientes que algo te falta en tu vida espiritual, que te esfuerzas, oras, sirves, pero no ves los frutos que anhelas. Déjame decirte algo. Dios quiere llenarte con su Espíritu de una manera que cambiará todo para siempre. No necesitas ser un gran predicador ni un líder reconocido. Solo necesitas un corazón dispuesto. Cierra los ojos y dile a Dios con sinceridad: Señor, no quiero vivir en mis fuerzas. Lléname con tu Espíritu Santo. Cuando lo haga, tu vida nunca volverá a ser la misma. Dios te bendiga.